A ver, vamos a comenzar con la semana 5. Como habíamos mencionado la semana anterior, habíamos hablado sobre la nomenclatura inorgánica 1, ¿cierto? Y avanzamos un poco de estequiometría. Y hoy día vamos a estudiar lo que, uy, ¿qué pasó? Lo que complementa a estos dos temas. Así que lo que les recomiendo es que tengan a la mano su lápiz, su papel, porque es una clase muy corta, así que nos va a permitir hacer los cálculos, los ejercicios aquí en clase, ¿no? Y de preferencia sería bueno de que ustedes practiquen o intenten resolver conmigo para que puedan ver qué tanto han comprendido, ¿ya? Bien, recordando entonces la clase anterior. Hemos visto los compuestos oxigenados, cómo se formaban los óxidos básicos, los óxidos ácidos, la formación de las sales, ¿verdad? Las sales oxigenadas, por ejemplo, que contienen el oxígeno en su formulación, los compuestos hidrogenados, que se van a combinar con el hidrógeno, tanto los metales como los no metales para formar hidruros, los hidrácidos y estos formar los ácidos hidrácidos que eran que combinándose con el hidróxido se formaban sales aloideas que no contenían o que no contienen el oxígeno, ¿no? El día de hoy vamos a estudiar la nomenclatura de las sales, pero no solamente este tipo de sales que hemos visto, porque lo que nosotros hemos observado, por ejemplo, en la clase anterior, hemos visto el nombre de este ácido, ¿no? Por ejemplo, esto era el ácido sulfúrico, esto era el ácido nítrico, ¿no? Esto, por ejemplo, el HPO3, H3PO4, es el ácido fosfórico. De acuerdo a la clasificación de los ácidos que hemos estudiado, chicos, ¿cómo se llaman estos ácidos? A ver, ¿cómo lo identifican rápidamente esos ácidos? Acuérdense que hemos visto los ácidos oxácidos y hemos visto los ácidos hidrácidos. ¿Qué tipos de ácidos estamos obteniendo acá en esos ejemplos? ¿Son ácidos oxácidos o son ácidos hidrácidos? ¿Qué son? Ah, no están estudiando ustedes, ¿no? Yo les mencioné en la clase cómo reconozco un ácido oxácido, cómo reconozco un ácido hidrácido. Acuérdate que estos son compuestos hidrogenados y al ser hidrogenados, estos ácidos no tienen oxígeno. Entonces, los ácidos que estás viendo aquí que tienen oxígenos, ellos son los ácidos oxácidos. ¿Ya? Ellos son los ácidos oxácidos. Los ácidos hidrácidos son, por ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico, el ácido sulfídrico. Ellos son ácidos hidrácidos porque ellos no tienen hidrógeno en su formulación. Por lo tanto, las sales oxisales, ¿no? Como están viendo aquí, por ejemplo, esto es el sulfato de calcio, esto es una sal oxisal, ¿no? Es una sal neutra. Neutra decimos porque no tiene ni ácido ni es básico. Igual aquí, las sales aloideas, como por ejemplo el cloruro de sodio, el bromuro de magnesio, ¿no? Estos también son sales. Estas son las sales aloideas y estas son las sales oxisales y son sales neutras, ¿ok? Son sales neutras que no tienen hidrógeno no tienen ni hidrógenos ni OHs que van a hacer que cambie su pH, ¿no? Que va a caracterizar si es una sal ácida o una sal básica. Esto, chicos, necesitamos tener claro, porque si no está claro todo este diagrama que hemos estudiado, voy a borrar estas flechas porque no se me vayan a confundir. Es importante para que ustedes se identifiquen, porque el día de hoy vamos a estudiar la nomenclatura de estas sales, pero no solamente así como están como sales neutras, sino que ahora vamos a ver, por ejemplo, mira, las sales ácidas.
¿no? ¿Y en qué consiste una sal ácida? Para que ustedes tengan una idea, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una sustancia ácida, las sustancias ácidas van a contener el protón de hidrógeno en la estructura. Y cuando nosotros hablamos de sustancias básicas, ¿te acuerdas como por ejemplo los hidróxidos que estudiamos aquí? Aquí están los óxidos básicos. Es porque en la formulación encontramos el grupo OH. Por lo tanto, ahora que vamos a estudiar las sales, vamos a ver que si en la estructura hay hidrógeno, vamos a decir que es una sal ácida. Y si en la estructura hay OH, vamos a decir que es una sal básica. ¿Ya, chicos? Así que por favor presten atención. Aquí podemos observar, por ejemplo, las sales ácidas y como ya mencioné, estas sales van a presentar hidrógenos en la estructura, ¿correcto? Nos dice, si en una sal queda uno o más hidrógenos que provienen del ácido, la sal va a ser una sal ácida. Y la fórmula que van a presentar estas sales, chicos, mira, va a ser el elemento no metálico, el átomo de oxígeno, el hidrógeno, justo para que nosotros sepamos que es una sal ácida, y aquí adelante viene el metal. Si ustedes observan aquí, es la misma estructura. Aquí nosotros teníamos el metal, que es el calcio, el no metal, que en este caso es el azufre, y los oxígenos. Lo que estamos, y era una sal neutra, porque no tiene hidrógeno y no tiene OH. Lo que estamos incorporando ahora es que aquí ahora va a tener los hidrógenos si fuera ácida o tendrá los OH si fuera básica. Pero la estructura, como vemos, sigue siendo la misma. ¿Cómo vamos a nombrar? Mira, nos dice aquí, primero se indica el nombre de Z con el sufijo ato o ito, que ya hemos aprendido, ¿no? Sulfato, nitrato. Si tienes dos estados de oxidación, hay que indicar cuál de ellos está trabajando. Acuérdate que para el pequeñito usamos el OSOP y cambia a ito, y si es el mayor, eso es ICO que cambiaba a ato, ¿no? Como les vuelvo a repetir, si no quedó la clase anterior. Claro, chicos, aquí van a sentir un poquito perdidos, ¿no? Se van a sentir un poquito perdidos. Así que, por favor, hay que reforzar si es que no quedó claro la clase anterior, ¿ya? Para que esta clase de ácidos, después cuando lo vuelvan a ver, la grabación, puedan entender un poco mejor, ¿no? Luego nos dice, una vez que nosotros ya sabemos si es sulfato, nitrato, nitrito, dependiendo el ato o el ito, ¿no? Porque estos provienen de los oso o ico, en este caso ya solo tú vas a decidir cuál es el que vas a usar. Vamos a colocar, dice, la palabra ácido si tiene solo un hidrógeno. Pero si es que hay dos, por ejemplo, vamos a colocar el término de diácido, ¿no? Ácido si hay uno, diácido si es que hay dos. Y finalmente nos dice el nombre del metal o del catión en su estado de oxidación con el número romano entre paréntesis, ¿no? Por ejemplo, aquí, siguiendo esta regla, entonces, me dice primero, nombra la terminación de ese elemento si es atoíto. Este CO3, por ejemplo. ¿Qué cosa es ese CO3? Aquí está. Ese es el ion carbonato, chicos. ¿Ya? Recuerden, chicos, que estoy mirando el chat, así que si tienen cualquier pregunta, en el chat pueden escribir o abrir sus micrófonos, ¿ya? Este es el carbonato. La segunda regla dice que si hay un hidrógeno, voy a colocar el término ácido. Aquí vemos un hidrógeno, entonces será carbonato ácido. Y finalmente el elemento, en este caso el nombre del metal. Como es el sodio, chicos, ¿en qué grupo está el sodio? A ver, ¿a qué familia pertenece el sodio? Estado de oxidación del sodio.
¿Están aquí conmigo en mi clase o no están en mi clase? Parece que yo estoy sola. Mejor pongo un video, alguna cosa para que vean la grabación. Si no me van a responder. A ver, ¿cuál es el estado de oxidación del sodio? Agarren sus tablas periódicas, chicos. ¿Me están escuchando? Fátima, no te escuché, disculpa. Su estado de oxidación es 1 más 1. Ya, muy bien, Ariana. El estado de oxidación del sodio, ¿no? En este compuesto es +1, ¿ya? El sodio, chicos, está en el grupo 1A de la tabla periódica. Entonces, él tiene un único estado de oxidación. Por eso es que cuando nosotros colocamos aquí el nombre, como nos dice la regla, en el tercer punto, solo vamos a colocar números romanos si hubiera más, si tuviera más de 2 estados de oxidación. Y como el sodio no es un problema, por eso solo se coloca carbonato ácido de sodio, ¿no? También conocido como bicarbonato de sodio, ¿ya? Recuerden que en la clase anterior también hemos mencionado los iones que ustedes se tenían que aprender, ¿no? Dentro de ellos estaba ese carbonato, estaba el nitrato, por ejemplo. Esos iones que teníamos en una tablita, eso es importante que ustedes se aprendan. Aquí, por ejemplo, estamos frente al anión fosfato. Ahí está, mira, esto es el fosfato, como dice la regla, ¿no? Si es atoito. Ahora estamos en el caso de dos ácidos, de dos hidrógenos. Entonces por eso colocamos diácido. ¿Y cuál es el elemento? El elemento en este caso es el potasio, igual pertenece a la familia 1A y por lo tanto no es necesario colocar entre paréntesis. Ya chicos, así vamos a nombrar a las sales ácidas. Miren, vamos a trabajar hoy día como el tema es corto. Ya, muy bien a los que han comentado, chicos. Muy bien, Leonardo, 1A, Olenka, muy bien. +1, Olenka, ¿ya? +1. Voy a terminar de hablar sobre las nomenclaturas ácidas y las básicas y terminando la nomenclatura empezamos a resolver los ejercicios, ¿ya? Para que puedan, como se dice, complementar, reforzar lo que estamos viendo aquí, ¿ya chicos? Porque sí nos va a dar el tiempo, yo espero que sí. Luego tenemos aquí en la parte final dice lo siguiente. En la nomenclatura tradicional a las sales ácidas con un hidrógeno se incluye el prefijo bi cuando pierde la mitad de sus hidrógenos al nombre del elemento central del radical, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Cuando nosotros tenemos un ácido, por ejemplo, si tú observas aquí este carbonato, ¿no? Este compuesto, tú tienes que saber que esto ha sido antes un ácido, ¿no? En este caso, este carbonato viene del H2CO3, viene del ácido carbónico. Entonces, ese ácido carbónico, ¿no? Ha perdido la mitad de sus hidrógenos, ha disociado la mitad de sus hidrógenos, o sea, como en total tiene 2 hidrógenos, disoció la mitad, o sea, 1, se quedó de esta manera. Por eso es que aquí la reglita te dice lo siguiente, cuando el ácido, ¿no? Pierde la mitad de sus hidrógenos, recibe el término de bi. Por eso que esto, como se queda con 1, esto era el ácido carbónico, esto se llama bicarbonato, ¿no? Porque cuando pierde todo completo y se queda como CO2, esto se llama CO3 carga 2 menos, esto se llama carbonato, ¿ya? Entonces, eso es lo que te está diciendo en este último punto. Si pierde la mitad de sus hidrógenos, entonces vamos a utilizar el término de bi, ¿ya? Es una forma también de darnos cuenta o de saber por qué se llama entonces bicarbonato de sodio, porque disocia la mitad de sus hidrógenos del ácido que provenía. ¿Listo? Muy bien. Aquí tenemos otra nomenclatura, que es la nomenclatura IUPAC. Esta nomenclatura IUPAC nos dice lo siguiente, mira, dice lo siguiente, al momento de nombrar las sales, podemos hacer de la siguiente manera.
El prefijo que indique el número de oxígenos, vamos a colocar la terminación oxo. O sea, aquí, por ejemplo, ustedes tienen 4 oxígenos. 4 es tetra, entonces colocamos tetraoxo. Ahí está, mira. Trioxo. Trioxo. ¿Ya? La nomenclatura YUPAC dice que vamos a nombrar de esa manera. Luego nos dice, mira acá, seguido del nombre del ion oxigenado con el prefijo ato. O sea, aquí tenemos el azufre, sulfato, cloro, clorato, nitrógeno, nitrato, ¿no? Y vamos a colocar aquí en números romanos el estado de oxidación con el cual está trabajando. Este ion sulfato está trabajando con su estado de oxidación 6, por eso colocamos aquí, ¿no? Aquí está coma 6. Este cloro, que ustedes ya saben sacar el estado de oxidación, está trabajando con el 5, ¿correcto? Ahí está, por eso coloca 5 y este nitrógeno está trabajando con su estado de oxidación 5 y ahí está en números romanos. Y finalmente, lo único que se tiene que hacer aquí es colocar el nombre, al final, el nombre del catión. Y el nombre del catión, este es de hierro, esto es de sodio y esto es de potasio, ¿no? Ahora, el hierro, ¿con qué estado de oxidación está trabajando el hierro? Aquí, si están con dudas, ¿cómo está sacando la profesora ese estado de oxidación? Bueno, ustedes recuerden, por eso les decía que esa tabla de los aniones que vimos en la clase anterior es muy importante, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda cuánto es el estado de oxidación, o bueno, la carga de este sulfato? ¿Cuál era la carga del SO4? De todo ese anión, ¿cuál era su carga? -2. Muy bien, -2, ¿correcto? Muy bien, -2. Por lo tanto, uy, ¿qué pasó aquí? Ya. Por lo tanto, si esto es -2, ¿con cuánto estaría trabajando el hierro, chicos? ¿Con cuánto estaría trabajando ese hierro si ese sulfato es -2? Con +2. Ajá, muy bien. Muy bien, Brisa. Muy bien, Leonardo. Con +2. Y es por ello que ustedes tienen aquí el 2, miren. Porque te está diciendo que ese hierro trabaja con el +2, ¿no? Ahora, si ustedes están en duda, ¿y el 6, profesora, de dónde salió? Entonces ustedes dicen, esto es -2 del oxígeno y acá si quieres le pones X, ¿verdad? Esto ya hemos visto en la clase pasada. Si yo quiero determinar el estado de oxidación del azufre, digo X por 1X, 4 con -2, -8, ¿y eso a cuánto lo voy a igualar? A -2. A -2 porque solo estoy analizando el anión. Y de aquí uno se da cuenta que ese azufre está trabajando en ese anión sulfato con +6. En el caso del sodio y en el caso del potasio, que son de la familia del grupo 1A, el estado de oxidación de ellos es único y es 1. Por eso es que ustedes aquí no tienen nada, ¿ya? Dice, en el caso que se tenga un número mayor en cantidad de iones, se indica con un prefijo la cantidad y entre paréntesis el nombre del compuesto. Entonces, por ejemplo, aquí quedó claro, ¿verdad? Espero que sí. El el tetraoxosulfato de hierro. El trioxoclorato de sodio, ¿no? El trioxonitrato de potasio. Ahora, en este caso, por ejemplo, hay un solo sulfato, hay un solo clorato y hay un solo nitrato. Te dice ahora que si, por ejemplo, este anión que estamos viendo aquí, este anión es el anión fosfato, pero hay dos.
Entonces te dice, por ello vas a utilizar el B. Vamos a marcar todo de un colorcito para que se ubiquen, ¿ya? Entonces aquí yo voy a colocar este 2, va a ser el bis, porque se repite 2 veces. ¿Bis qué? Bis tetraoxo, ahí está el tetraoxo, como dice la regla. Fósforo, fosfato. Aquí este ácido fosfórico, ¿no? A ver, vamos a recordar aquí. Profesora PO4, ¿quién se acuerda cuál es su estado de oxidación de ese PO4? Hace poquito lo puse, ¿no? ¿Cuánto era el PO4? Te ayudo, mira, viene del ácido fosfórico. Entonces, ¿cuánto va a ser cuando disocia sus hidrógenos? ¿Cuánto va a ser esta carga aquí? ¿No? Aquí está, mira. Aquí está, mira. H3PO4. El ácido fosfórico. Cuando disocia sus 3 hidrógenos, él se vuelve en el fosfato. ¿Cuánto va a ser entonces la carga aquí? ¿Menos cuánto? -3. Muy bien, Ariana. Muy bien, Brisa. -3. ¿Ya? Esto va a ser -3. Por ello, aquí ustedes ya pueden calcular, si tuvieran duda, cuánto es su estado de oxidación del fósforo. 4 con -2, -8. Para que sea -3, el fósforo tendría que trabajar con +5, y eso es lo que ustedes están observando aquí, esa carga del fósforo. Y finalmente el nombre de ese catión que lo acompaña, que viene a ser el cobre, ¿no? Ahora se preguntan, ¿y qué? ¿Cuánto es la carga del cobre? ¿2? Mira, colocas aquí, tú sabes que ese fosfato es -3. -3 por 2, todo es 6. Como aquí ya tienes 3, entonces por ende, ¿con cuánto tendría que estar el cobre? Efectivamente con +2, ¿no? Entonces aquí ese cobre está trabajando con su estado de oxidación 2. Lo mismo aquí abajo, chicos. Miren aquí. Tengo 3, por eso colocamos el tris, y tenemos 4 oxígenos. Tetraoxo, ahí está el tetraoxo. Azufre, aquí está trabajando. Acuérdate siempre que en el SO4, como hemos visto aquí, este azufre siempre trabaja con +6, y eso es el sulfato. Por eso aquí es el sulfato, ¿ya? Y ahí está trabajando con su estado de oxidación 6. Sería, por lo tanto, tristetraoxosulfato 6, y el elemento de hierro que estaría trabajando con su estado de oxidación. ¿Cuánto? Igual, chicos, ustedes dicen, el sulfato, profesor, aquí es -2, como esto es por 3 por 2, -6, todo esto tiene que sumar +6, así que aquí el hierro está trabajando con +3, y es ese 3 que estamos viendo aquí, ¿ya? Entonces no es complicado, miren, es solo seguir las reglas, es súper fácil. Cuando ustedes observen ahora los nombres en los ejercicios que vamos a ver, van a ver que es muy rápido de poder saber cuál es el nombre respectivo de cada sal. Ahora, las sales básicas. Las sales básicas van a caracterizarse porque tienen el grupo OH en su formulación, ¿no? Entonces, por lo tanto, de la misma forma que hemos aprendido, por ejemplo, si el SO4 es el sulfato, ¿no? Este es el sulfato. El SO3, esto es el sulfito. Por eso era importante que ustedes conozcan. Así entonces tenemos aquí, miren, el sulfito. La regla dice que vamos a colocar básico porque tiene el OH, y finalmente el nombre del metal, que en este caso es aluminio. Fácil. Acá igual, ¿no? Tenemos aquí
Aquí lo han invertido, es lo mismo si yo tengo de esta manera, ¿ya? Así que no se me asusten. Yo puedo decir aquí cloruro, vamos a resaltar aquí de amarillito el cloruro, ahí está el cloruro, básico porque tiene el grupo OH, ahí está el básico, y el elemento metálico que corresponde al estroncio. Entonces, de esa manera, si yo veo hidrógenos en mi estructura, eso es una sal ácida, y si veo OH en mi estructura, eso es una sal básica. ¿Ya, chicos? Las sales dobles son aquellos que van a presentar dos metales en la misma composición, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes están viendo que esta sal tiene al metal de hierro y al metal de cobre. Entonces, eso es una sal doble. Sulfuro de cobre y hierro, ¿no? Así de fácil. Sulfuro de cobre y hierro. Aquí hay los dos metales que van a darle la característica de una sal doble. Sulfato de sodio y potasio, ¿no? Una sal doble entonces se va a caracterizar porque presenta dos metales. Muy bien, ¿qué son las sales hidratadas? Las hidratación, ¿de qué viene el término de hidratación? Seguro que ya lo conocen, ¿verdad? Cuando hablamos de hidratadas, ¿con qué sustancia relacionan rápidamente ustedes, chicos? Hidratos, hidratación, ¿de qué estamos hablando? Muy bien, dice, de agua, ¿no? Hidratación, hidrato viene de agua. Entonces, como pueden ver, son sales que van a tener en su estructura moléculas de agua. Por ejemplo, acá tiene 5 moléculas de agua. Acá tiene 10 moléculas de agua. Aquí tiene 6 moléculas de agua, ¿no? Ahora, estos compuestos ustedes no se lo van a saber de memoria, ¿no? En el ejercicio les tienen que decir. No es que ustedes le dan una sal y tú vas a saber por obra y magia, ¿no? Ah, ya está hablando de una pentahidratada, tetrahidratada, heptahidratada. No, te tienen que indicar porque no es la única sal que existe con 5 moléculas de agua. Hay sulfatos de cobre que tienen 2 moléculas de agua, hay sulfatos de cobre que tienen 10, que tienen 8, ¿no? Y eso ya depende de la formulación química al momento de la síntesis, eso va cambiando, ¿no? Pero es muy sencillo porque lo único que vas a hacer es colocar el nombre de la sal, mira, sulfato de cobre, ¿ok? Ya esto lo hemos aprendido en la clase anterior, en el cual el cobre trabaja con su estado de oxidación 2, por eso acá se coloca sulfato de cobre 2. Y aquí viene el término de la cantidad de moléculas de agua que tiene. 5, penta, a pentahidratado, ¿no? Aquí también, esto es de sodio, de sodio. ¿Y cuántas de agua tiene? 10. Ah, entonces eso es decahidratado. ¿Te das cuenta? Y el otro es el cloruro de magnesio. Ahí está el cloruro de magnesio y tiene 6 moles de agua, ¿no? Que sería 6 hexahidratado. Así, chicos, facilito. Aquí no hay nada más complicado. Solamente las sales hidratadas nos dicen la cantidad de moléculas de agua que va a presentar. Muy bien. Entonces, antes de pasar al siguiente tema, vamos a ver los ejercicios, ¿ya? Para que ustedes puedan reforzar aquí lo que acabamos de ver. Así que eso significa que ustedes solitos van a decirme ahora cuál es la respuesta a las sales, ¿ya? A ver. ¿Sí?
Está súper fácil, ¿ah? Así que espero que todos participen y me respondan ahí en el chat, ¿ya? Listo, miren, pregunta número 1. Nos piden marcar cuál será la alternativa correcta. Tenemos las sales al lado izquierdo y tenemos hacia el lado derecho los nombres de los compuestos, ¿no? A ver, ¿cuál es la clave, chicos? Tenemos, miren, nitrato básico de calcio, clorato básico férrico. La C. Ajá, por ahí dicen la C. A ver, vamos a esperar otra alternativa si hay por ahí. ¿O están concuerdan que es C? Coloquen ahí en el chat o abran los micrófonos. La C, Miss. Ajá, por ahí también nos dicen la C. Y yo creo que la mayoría está de acuerdo, ¿no? Porque miren, aquí, por ejemplo, ¿esto qué es? El PO4, ya lo conoces, ¿no? Ya nos estamos familiarizando con el PO4. Ese es el famoso fosfato, ¿cierto? Ese es el fosfato. Tiene un hidrógeno, el cual vamos a decir que es el fosfato ácido. Ahí está. Y tiene el metal de potasio, que es 2, y por ello decimos dipotasio. Por lo tanto, esto es una sal oxisal ácida, nos dice. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que ácida? Creo que ya todo el mundo sabe, ¿verdad? Ácida porque tiene el hidrógeno. Pero ¿cómo te has dado cuenta que es una sal oxisal? ¿Cómo nos damos cuenta que es una sal oxisal? Toda sal oxisal que presenta. Hidrógeno. Oxisal, hija, oxisal. Toda sal oxisal que presenta. Toda sal oxisal tiene en su estructura el oxígeno, acuérdate, con la O de oxisal, ¿no? Por lo tanto, aquí, esto sería la alternativa A. Si seguimos aquí, podemos observar el siguiente compuesto es cloro, ¿verdad? Y en esa sal, eso es el cloruro. ¿Cloruro de qué? Eso es el cloruro de aluminio, ¿no? Cloruro de aluminio. Aquí, por ejemplo, esto es la letra B. Y vemos que en su estructura no existe el elemento del oxígeno. Por lo tanto, podemos verificar que efectivamente esto es una sal aloidea, ¿no? Porque no tiene en su estructura a ese elemento de oxígeno. Bien, seguimos aquí. Seguimos en el otro compuesto. El ClO3. Ese ClO3 viene a ser ¿qué tenemos aquí? El clorato, ¿no? Tenemos ese clorato. Dice clorato, ahí está el clorato básico. Vamos a colocar aquí el clorato básico porque tiene el grupo OH, ¿cierto? Tiene el grupo OH férrico. Y el férrico es por ese hierro, ¿correcto? Es por ese hierro. Muy bien. Y nos dice, ¿es una sal oxisal básica? Sí, es una sal oxisal, ¿correcto? Porque tiene aquí la presencia del y básico del OH. Así que esto sería la letra C, ¿no? Y finalmente el nitrato. Nitrato, otra vez estamos frente al grupo OH, que es el básico,
y el metal, que en este caso sería calcio de calcio. Sal oxisal sí, porque podemos observar que esa sal oxisal tiene acá el elemento del oxígeno. Y básico por el grupo OH. Por lo tanto, aquí sería la alternativa D. Y la clave en esta pregunta 1 sería la alternativa casa. ¿Cierto? Muy bien, Vicente, también correcto, y a todos los que están participando, ¿ya? Vamos con el ejercicio número 2, chicos. A ver, en la pregunta número 2. ¿Qué tenemos en la pregunta 2? A ver, ustedes van respondiendo, ¿ya? Miren lo que dice aquí. La sal básica se forma cuando existe exceso de hidrógeno con respecto a un ácido en una reacción de neutralización, ¿no? Y se forma. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros observamos aquí el producto, miren acá, chicos, acá ustedes están viendo la formación de una sal. Pregunto, miren bien la sal y yo les pregunto, ¿es una sal ácida o es una sal básica? ¿Qué me dicen? Básica. Muy bien, es una sal básica porque han identificado la presencia del OH, ¿verdad? ¿Es una sal oxisal o es una sal aloidea? Oxisal. Muy bien, es una sal oxisal porque aquí ustedes tienen el oxígeno. Perdón, chicos, que me ando recuperando de la tos. La semana pasada, el día viernes, ya no conseguí dictar porque ya mi voz se apagaba, pero felizmente me he recuperado. Ya, ahora sí. Es una sal oxisal básica. Muy bien, eso quiere decir que si tenemos la cantidad, una sal básica, es porque tenemos en mayor cantidad esta sustancia de OH, que viene a ser una sustancia básica, ¿ya? Para nosotros poder tener una sal ácida o básica, esa sustancia tiene que estar en mayor proporción. De la misma forma, aquí podemos observar, mira aquí, tenemos otra vez una sal básica, estamos todos de acuerdo, ¿no? Porque acá tienes el grupo OH y lo mismo es una sal oxisal por la presencia del oxígeno. Así que con ello, vamos, ustedes me responden. Enunciado 1. El compuesto formado en la reacción A, aquí, mira, aquí, es el clorito básico de hierro. A ver, mira, el compuesto en A, esto es el clorito, ya, esto sí, vamos a ver si ustedes me dicen si eso es el clorito, el ClO3. Ese es el clorito. Básico, sí, eso es correcto, ese es básico. De hierro, sí, perfecto. Básico y de hierro, hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a ver aquí. Este ion es el ion clorito, chicos. ¿Con qué estado de oxidación está trabajando este ion? Todos los iones del cloro, ¿te acuerdas? Siempre son -1. Todos los iones del cloro. Por lo tanto, aquí vamos a tener -2. Díganme con cuánto trabaja este cloro. Yo no voy a resolver, ¿ah? Yo voy a esperar que ustedes resuelvan. Sabiendo que el cloro tiene estados de oxidación +1, +3, +5 y +7. ¿Con cuánto está trabajando aquí ese cloro? +5. Muy bien, está trabajando con +5. Y recordamos la nomenclatura que para el más pequeñito era hipooso, para el que sigue era oso, para el que sigue era ico y para el mayor perico. Ahora estamos aquí. Por lo tanto, si esto usó ico, ¿cómo se llama este anión? Vamos, chicos, ustedes pueden. El ico pasa como anión ¿a qué? Clorato. Muy bien, esto pasa al ion clorato.
Por lo tanto, no es el ion clorito y ese enunciado sería falso. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con el enunciado 2, ¿sí? Enunciado 2, ¿qué dice? El nombre del compuesto formado en la reacción B. Ahora vamos a la letra B. Es el clorato. Ya tú ya sabes, acabamos de ver. Sí, profesora, es el clorato. Aquí lo hemos visto. Dibásico, o sea que tienes aquí 2 hidróxidos. Dibásico, sí, correcto. Y finalmente el hierro de hierro. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que ese enunciado sí es verdadero. ¿Ok? Y el último enunciado, ¿qué dice el último enunciado? 3. En A, aquí otra vez, el reactante hidróxido férrico, que es este trihidróxido de hierro, se encuentra en menor proporción que el ácido clórico. O sea, nos dice que de este hidróxido férrico hay menos cantidad que el ácido clórico. ¿Eso es verdadero o es falso? No consideren aquí estos coeficientes, ¿ya? No consideren aquí los coeficientes. Consideren aquí que tu producto es una sal básica. Y como acabábamos de mencionar, si es una sal básica, significa que tenemos más que ácido o base. ¿Qué tenemos más si nuestro producto es una sal básica? Ajá, Vicente nos dice que sería falso, ¿no? ¿Por qué, Vicente? ¿Por qué sería falso? ¿Cuál es tu argumento? O quien quiera complementar lo que dice su compañero. Su compañero dice que es falso. ¿Por qué sería falso, chicos? El reactante hidróxido férrico, o sea, el primero, se encuentra en menor proporción que el ácido clórico. Ajá, porque dice que es menor proporción y como nosotros tenemos una sal básica, se supone que debemos de tener en mayor cantidad esa base, ¿cierto? Muy bien, por lo tanto, esto es falso. Si ustedes hubieran obtenido una sal ácida, la sustancia que estaría en mayor cantidad debería de ser el ácido. Pero como vuelvo a repetir, como es la base que tenemos en mayor cantidad, entonces el hidróxido de hierro es el que se encuentra en esa mayor cantidad. Muy bien, por lo tanto aquí esto sería falso y nuestra respuesta en la pregunta 2 entonces sería falso, verdadero, falso, la alternativa casa. ¿Correcto? Eso es correcto. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Pregunta número 3. A ver, ¿en qué consiste la pregunta 3? Dice, la siguiente reacción química, ¿no?, de un álcali o base en proporción a la estequiometría con un ácido poliprótico, ¿no? Si no se neutraliza completamente, produce sales ácidas de las reacciones del ácido fosfórico con el hidróxido de potasio y nos muestra las siguientes reacciones. Tenemos la reacción A, ahí está el ácido fosfórico, que es esto de aquí, y tenemos el hidróxido de potasio, que son estos de aquí, ¿ya? Y los productos, ¿no? Los productos aquí que son sales. Acuérdense que cuando tú tienes un ácido y tienes una base o un hidróxido, tú formas aquí sales. ¿Qué tipo de sal estamos viendo, chicos, en ambos casos? ¿Sal oxisal o sal aloidea? Ya lo reconocen, ¿no? ¿Qué sal es? Oxisal.
Ajá, muy bien, es una sal oxisal, muy bien, es una sal oxisal. Ahora les pregunto, ¿es una sal oxisal ácida, básica, neutra? ¿Qué tipo de sal están observando? ¿Qué observan en la fórmula? ¿No notan algo extraño aquí, por aquí? No hay OH, ¿verdad? ¿Me están Es entendiendo? Son ácida. sales ácidas, muy bien, son sales ácidas porque en su estructura no es complicado, chicos, en su estructura hay hidrógeno y punto, es una sal ácida. Si ustedes hubieran visto dentro de la estructura el OH, ustedes decían, eso es una sal básica, ¿ya? Dice, al respecto indique la alternativa correcta. El compuesto fosfato diácido de potasio, que es este de aquí, producido en la reacción A, es ligeramente básico. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, Ariana, esto es básico. Mira lo que dice aquí, ¿ah? El compuesto fosfato diácido es esto de acá. Mira, voy a poner de rosadito acá. Esto, ¿no? Producido en la reacción A. Estamos hablando de la reacción A, esta de aquí. Es ligeramente básico. Acuérdate que para decir que es básico, ¿qué tiene que tener en el compuesto? El OH. Y tú no tienes aquí OH. Tú tienes aquí el hidrógeno y esto le da acidez. Ojo que no vayan a pensar así, ¿no, profesora? Pero sí tiene el OH. Acá está H y acá está la O. No, tiene que estar juntito. Ya tiene que estar, como hemos visto en otras sales, que está, por ejemplo, no sé, metal y OH, así, y otro componente acá, así tiene que estar para que ustedes digan que es básico. Por lo tanto, decimos entonces que es ligeramente básico. No, ¿verdad? ¿Están conmigo o no? ¿Es verdadero o es falso? Por acá Leonardo nos dice que es falso. ¿Todos de acuerdo con su compañero? ¿Es falso? El compuesto fosfato diácido, inclusive acá te está diciendo que es ácido, ¿es ligeramente básico? No, esto es falso, ¿ya? Eso es falso. Vamos con el punto 2. ¿Qué dice el punto 2? El compuesto ácido de dipotasio, que es este de acá, K2HPO4. K2HPO4. Tiene 2 equivalentes mol como sal de potasio. Ya, esto lo vamos a dejar porque ahorita recién les voy a explicar, ¿ya? Así que vamos a poner una pausa aquí. Y creo que el punto 3 también, ¿ya? Hasta aquí creo que eso es nomenclatura porque de ahí viene masa molar. Sí, ya, listo. Entonces, hasta aquí nomás. Ya, chicos, como pueden ver, no es complicado. En las nomenclaturas de las sales ácidas básicas es sencillo. Muy bien, ahora sí, continuando con nuestra clase. A ver, ¿estás? ¿Estás que no te veo? Ya, creo que esto es.
Chicos, tienen que ir estudiando. Yo veo que se están relajando, se están olvidando de las cosas que estamos aprendiendo. Tienen que ir practicando los temas, resolviendo para que no se puedan olvidar. Si no, imagínate, la semana que llegue el examen se me van a olvidar todo. Ya les he dicho que solo escuchar la clase no es suficiente, ¿no? Eso es un aporte de que del 30% nada más. Ustedes tienen que, después de escuchar la clase, ustedes tienen que practicar, resolver los ejercicios, ¿no? No sé si a ustedes, semana 5, les he mencionado que en el canal nosotros tenemos soluciones desde el ciclo 2023-2 o 2024-1, 2023-2 creo que tenemos. 2024-1, 2024-2. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es ir allá a la plataforma de YouTube y, por ejemplo, en esta semana 5, ¿no? Ya, voy a ir a resolver ahora los ejercicios de la semana 5 del ciclo pasado, del ciclo antepasado. Así ustedes van a reforzar, ¿no? Van a complementar todo lo que han aprendido en esta semana, ¿ya? Entonces, por favor, hagan eso. Si ustedes hacen ello, van a poder ver que sí, efectivamente, han entendido la clase y si no consiguen resolver, ustedes van a decir, uy, mira, esto no tengo claro. Y por eso tienen su solucionario ahí, ¿no? Ven el solucionario y con el solucionario ustedes ya pueden decir, ya, así se resuelve, así era, ¿no? Así que hagan eso, ¿ya? No se estén confiando, esperando la última hora, ya después estudio. No, eso es mentira, no se puede estudiar a la última hora tanta información. Ya, a ver aquí. Mm. ¿Qué tal funciona? Ya, ¿pueden ver la pantalla? ¿Sí? ¿Me leen? ¿Hola? Sí. Ya, perfecto, gracias. Listo, chicos. Ahora vamos a continuar con la parte de estequiometría, ¿ya? Miren, aquí nosotros vamos a aprender a determinar los pesos equivalentes de cada una de las sustancias a estudiar. Es importante y de gran ayuda que recuerden los estados de oxidación. Por ejemplo, el calcio, profesora, pertenece al grupo 2A de la tabla periódica y su único estado de oxidación en un compuesto es +2. Esta masa molar o peso atómico ustedes lo tienen de dato en las tablas periódicas, así que esto no necesitan aprenderse nada. Por lo tanto, lo que sí necesitan analizar es saber cuánto es el equivalente mol, el cual se conoce como el parámetro teta. Y en este caso, ese parámetro teta va a ser o nos va a ayudar en el caso, por ejemplo, de los metales, el grupo al cual pertenece. Este está en el grupo 2A, su carga es 2, por lo tanto el parámetro teta es 2. Igual el magnesio está en la familia 2A, su parámetro teta es 2. En el caso del sodio, por ejemplo, el sodio está en la familia grupo 1A, su parámetro teta es 1. El ion potasio igual, 1. Aquí, por ejemplo, ese ion cloruro, su carga está trabajando con 1 en el compuesto en el cual va a estar trabajando y esté con el -1, entonces su parámetro teta es 1. Para el sulfato, aquí estás viendo que es 2, -2, entonces el parámetro teta para ese sulfato es 2. Como puedes ver, el parámetro teta no tiene carga, no es positivo ni negativo.
¿ya? Solo va a ser valor absoluto, o sea, siempre va a ser positivo los valores y van a ser con respecto a la carga que va a presentar ese ion o ese ion, ¿no? Porque puede ser un catión o puede ser un anión. Aquí tienes el ion carbonato, por ejemplo. Ese ion carbonato, su teta es -2, o sea, el parámetro teta es 2. Acá tienes el ion bicarbonato, te está diciendo que la carga aquí es -1, por lo tanto su parámetro teta es 1. Y como ya te mencioné, todos estos valores bien te van a dar de dato o tú los vas a determinar. Si es que estás hablando de un solo elemento, tú vas a tener de información. Pero si, por ejemplo, te dicen, mira, que tiene el sulfato, tú puedes calcular cuánto es la masa de ese sulfato, porque ya hemos estudiado en la clase anterior que esto sería, su masa molar sería, o su peso, su masa molar de todo ese ion sería un azufre, ¿correcto? ¿Con cuántos oxígenos? Con 4 oxígenos. Y de dato vas a tener que el azufre es 32 y que el oxígeno es 16. Y lo único que tú haces es sumar y todo eso, ¿cuánto te va a dar? Te tiene que dar 96. Por lo tanto, conociendo la masa molar del compuesto y conociendo el parámetro teta, tú ya puedes calcular el peso equivalente, ya que ese peso equivalente nos dice que va a ser igual a la masa molar sobre el parámetro teta, ¿no? En el caso de un elemento, solo es su peso atómico, ¿no? Por ejemplo, aquí tú tienes calcio. Su masa es 40 y su parámetro teta es 2. Entonces, si tú calculas el peso equivalente del calcio, va a ser 40 entre 2 va a ser igual a 20. Pero si, por ejemplo, ustedes calculan aquí para este sulfato de calcio, ¿cómo sería, profesora, para el sulfato de calcio, que en este caso es con 2 moléculas de agua? Y esto se llama dihidratado, ¿no? Este es el sulfato de calcio dihidratado porque tienes ahí 2 aguas. ¿Cómo calculamos esa masa molar? A ver, chicos, ¿cuántos calcios tenemos? Ustedes ahí en casa mentalmente, ¿cuántos calcios son? 1, profesora, un calcio, muy bien. ¿Qué más sumamos? Tenemos un azufre, mira, un azufre. ¿Y cuántos oxígenos? Tenemos 4 oxígenos por parte de este compuesto de sulfato de calcio, más el agua. Tú puedes trabajar, si quieres así, 2 hidrógenos y un oxígeno, o si quieres sumas todo. ¿Me puedes decir cuánto es el aporte del agua? Sabiendo que el peso atómico del oxígeno es 16 y el peso atómico del hidrógeno es 1. ¿Cuánto pesaría una molécula de agua? 18. Muy bien, 18. Entonces, si tú quieres, lo haces así como estamos haciendo, o si no, dices más 2 veces 18 porque tengo 2 moléculas de agua. ¿Correcto? Y ahora sí, ¿cuánto pesa calcio? Calcio, profesor, es 40. Azufre, azufre es 32. Toda esa información te van a brindar. 4 oxígenos, 16 por 4, más 2 veces el agua, que son 18. ¿Listo? Y si tú haces ese cálculo, seguro te va a dar el mismo valor que estamos obteniendo aquí. Sulfato de calcio dihidratado 172 y seguro que toda esa suma te va a dar efectivamente 172 para ese sulfato de calcio dihidratado. Y si tú quieres calcular el peso equivalente de ese sulfato de calcio dihidratado, va a ser su masa, que efectivamente es 172, y el parámetro teta va a ser la carga de ese metal, que en este caso es el calcio, ¿correcto? Así vamos a ver aquí, por ejemplo, igual el sodio es +1, pero tú tienes 2 sodios, entonces la carga total aquí va a ser +2, que va a indicar
ese parámetro teta para ese compuesto, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ese es el bicarbonato de sodio. Al momento que este disocie, solo va a disociar este sodio y va a ser carga más 1. Por eso es que el parámetro teta es solamente 1. Al igual que aquí, carbonato de potasio va a liberar sus 2 potasios. Como cada potasio es más 1, la carga total sería más 2 y el parámetro teta es igual a 2. Y vuelvo a repetir, ese peso equivalente solo sería la masa molar entre el parámetro teta. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, yo creo que con esa información ya nosotros podemos calcular la pregunta que estaba faltando, ¿verdad? A ver, vamos a ver la pregunta que estaba faltando, los enunciados. Nos preguntaban sobre las masas, los pesos equivalentes. A ver, ¿dónde están mis pesos equivalentes? Aquí. Ya. Muy bien, aquí. En el enunciado 2, miren el enunciado 2. En esa pregunta número 3 nos dice, el compuesto fosfato ácido de dipotasio tiene 2 equivalentes mol como sal de potasio. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Miren aquí, el compuesto ácido de dipotasio tiene 2 potasios y tiene 2 equivalentes mol como sal de potasio. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? Verdadero. Verdadero, muy bien, ¿no? Porque acabamos de decir que sí, efectivamente, es la carga de ese potasio que va a disociar en la sal. Y finalmente dice el peso equivalente del fosfato diácido de potasio. ¿Quién es el fosfato diácido de potasio? ¿De quién estamos hablando? ¿Es el producto de A o es el producto de B? Fosfato diácido de potasio. ¿Quién es? ¿El producto de A o el producto de B? Miren el nombre, analicen, fosfato diácido de potasio. ¿Es A? Es A, ¿correcto? Fosfato, PO4, diácido, quiere decir que hay 2 hidrógenos de potasio. Y esto es ese producto en A. Nos dice, y si es este de acá, ¿cuánto es el parámetro teta? ¿Cuánto es el parámetro teta? ¿Cuánto es el metal que va a disociar? ¿Cuál es el metal que se va a disociar aquí? Potasio, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería el parámetro teta de ese potasio? La carga de ese potasio. Más 1. Más 1, ¿correcto? Y si es más 1, te dice su peso equivalente es 136 gramos por equivalente. Calculamos peso equivalente. Peso equivalente es la masa molar de ese compuesto entre el parámetro teta. ¿Cuánto es la masa molar de ese compuesto? Tienes de dato, ¿verdad? Mira acá el dato. 136. Y dividido entre el parámetro teta, que es 1, efectivamente es 136. Así que aquí sería verdadero. Nos preguntan por
las proposiciones correctas y esto sería 2 y 3, la alternativa casa. Muy bien. Listo, entonces con ello estaríamos terminando estos 3 ejercicios que nos mencionan sobre la nomenclatura y un poco sobre la determinación de peso equivalente. Ahora sí, en la pregunta 4 vamos a ver ya que son más que todo cálculos, algunos con criterios de porcentaje, ¿no? Y otros recordando algunas fórmulas, ¿ya? A ver. Vamos entonces en esta pregunta, vamos a avanzar un poco la teoría para que puedan comprender la parte de estequiometría. Ya, como ustedes saben, estequiometría nos permite ver la cantidad, la relación de las sustancias, ¿no? Que van a estar presentes en una reacción química. Habíamos mencionado, por ejemplo, aquí, en esta reacción química, nos dice que una mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno. Estos de aquí vienen a ser los reactantes o reactivos, como quieran llamarlos. Y estos de aquí vienen a ser los productos. ¿Ya? Aquí tenemos que se va a producir una mol de CO2 y 2 moles de agua. ¿Ya? Muy bien. Ahora. Debe estar por ahí, ¿no? Pregúntale a la mamá. Nos preguntan, dice, ¿cuál es la composición porcentual de los compuestos, ¿no? De un elemento en un compuesto. Ustedes aquí tienen el CH4. Y la pregunta cuando nosotros hablamos de composición porcentual es saber cuánto es el porcentaje de carbono que está presente en este compuesto y cuánto es el porcentaje de hidrógeno en ese compuesto. Y esto es más que todo un cálculo aritmético, ¿no? Yo creo que esto es algo básico. Por ejemplo, si nosotros somos 100 personas en el salón, vamos a suponer, ¿ya? Somos 100, a ver. Y son 40 varones y 60 mujeres. ¿Cuánto es entonces el porcentaje de mujeres, considerando los valores que acabo de mencionar? Somos 100 en la clase, 40 varones, 60 mujeres. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres? ¿Cuánto sería? Hijo, tráeme un papel, por favor. Chicos, esto es algo básico. Somos 100 en la clase, son 40 varones, 60 mujeres. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres? No me asusten, ¿ah? 60%. Ya, por favor. Por eso les he puesto 100, para que sea más fácil, ¿no? Porque si les ponía, somos 85, 23.5 y ahí se complica la cosa. Muy bien, entonces, ¿y cómo nosotros sabemos ello? Porque lo único que tenemos que hacer para nosotros determinar el porcentaje de un elemento es colocar la masa de ese elemento sobre la masa del compuesto, ¿no? La masa del compuesto y todo ello multiplicar por 100. Simplemente eso es nuestra fórmula, ¿no? De esa manera uno ya puede saber de cuánto es ese porcentaje. Aquí tenemos el CH4. El aporte de ese CH4 es un carbono más 4 veces el hidrógeno, ¿no? Según su fórmula. Y cada átomo de carbono es 12, como pueden ver aquí, 12 gramos, y cada átomo de oxígeno es 1. O sea que el carbono aporta 12 gramos y el hidrógeno, perdón, no oxígeno, y el hidrógeno aporta 4 gramos de hidrógeno, siendo un total del compuesto del CH4 total
pesa 16 gramos. Esto sería la masa del compuesto. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Así que si yo quiero ahora saber cuánto es el porcentaje de carbono, tendría que colocar la masa del carbono sobre la masa total, la masa del compuesto, y todo multiplicado por 100. Así de fácil, chicos. ¿Cuánto tienes de carbono? Profesora, de carbono tenemos 12 que aporta sobre el total, que es 16 gramos multiplicado por 100. ¿Cuánto sale ese porcentaje, chicos? A ver, para que no se duerman, ¿cuánto sale ese valor? Ya ustedes me van a decir, yo no voy a calcular. Y lo mismo aquí para el hidrógeno. Sería la masa del hidrógeno entre la masa total del compuesto y todo multiplicado por 100. ¿Cuánto es la masa que aporta el hidrógeno? El hidrógeno está aportando ¿cuánto? 4 gramos con respecto al total. ¿El total cuánto era? 16 gramos y todo multiplicado por 100. Ahora sí, ¿cuánto salió aquí? ¿Cuánto es el porcentaje de carbono en SCH4? ¿Con cuánto aporta el carbono? 75%. 75%. Listo, muy bien. 75%. Eso significa que aquí es 25%, ¿verdad? ¿Y cómo supo, profesora? Porque se supone que si está formado por carbono e hidrógeno, el total siempre tiene que ser 100. Entonces, si ustedes me están diciendo que carbono aporta con 75, es claro que el otro elemento, que es el hidrógeno, estaría aportando con lo que falta. Así de facilito calculamos el porcentaje o la composición porcentual, ¿ya? No es nada difícil, es súper fácil. Ahora sí, presten atención porque vamos a estudiar fórmula molecular y fórmula empírica. Voy a hacerlo más sencillo, así que necesito que prestes mucha atención. Una fórmula molecular es un múltiplo de una fórmula empírica. Por ejemplo, C6H6 corresponde a una sustancia que se llama benceno. Es un ejemplo. Ustedes pueden simplificar, sí, yo puedo simplificar, y al simplificar, mira, ese compuesto se queda como CH. Como ya no se puede simplificar más, eso se llama fórmula empírica. Igual acá, ustedes tienen el butano C4H10 y ustedes pueden simplificar, sí. Entonces, al simplificar, eso es mitad C2H5. ¿Puedes simplificar más? No, no puedes. ¿Ok? Entonces, lo que ya no se puede simplificar se conoce como fórmula empírica. Eso quiere decir que cuando yo multiplico la fórmula empírica, mira, la fórmula empírica multiplicado por un factor K, que es lo que están viendo acá, nos va a dar la fórmula molecular. Aquí, por ejemplo, tú simplificaste entre 6, entonces ese valor de K es 6, ¿no? Porque tú multiplicas la fórmula empírica por 6, la fórmula empírica es C1H1, por 6 sería C6H6 y tienes la fórmula molecular. O sea que, en otras palabras, es clave que ustedes sepan determinar la fórmula empírica. Esto es importante que ustedes sepan determinar. Fórmula empírica. Y eso es lo que vamos a aprender ahora a calcular a partir de ciertos pasos que tenemos que seguir. Una vez que tú tienes la fórmula molecular, perdón, la fórmula empírica, recuerda que solo multiplicas y ya tienes la fórmula molecular, ¿ya? Por lo general, a ti te van a dar esta información como dato, la fórmula molecular de la sustancia, para que puedas saber por cuánto vas a multiplicar, que es ese factor K. Son prácticamente 3 pasos o en algunas ocasiones hasta 4 pasos. Miren aquí, préstenme mucha atención porque esto pareciera complicado, pero esto es una secuencia. Si tú tienes claro paso 1, paso 2, paso 3, se acabó. El problema sale rapidito. Así que terminando esta explicación,
tenemos ejercicio ahí en clase y vamos a ir a resolverlo. O mejor dicho, ustedes van a intentar resolver. ¿Ya? Miren aquí, nos dice lo siguiente. Se tiene un combustible que presenta 84.21% de carbono, 15.79% de hidrógeno. Y su masa molar es 114 gramos por mol. Te dije que te daban generalmente la masa molar del compuesto, ¿verdad? Ya, esto es esa masa molar. Ya, no te olvides. Determine la fórmula molecular. Muy bien. Profesora, yo sé que la fórmula molecular, voy a escribir por aquí, la fórmula molecular es K veces la fórmula empírica, ¿verdad? Sí. Y yo tengo que ir ¿por quién? Tienes que ir en busca de tu fórmula empírica. Muy bien. El primer paso que tú vas a hacer es asumir que tú tienes 100, porque como mencioné en el ejemplo anterior de varones y mujeres, si yo tengo 100 y me dicen que tengo 20, tengo 100 animalitos y 20 son ovejitas, entonces el 20% son ovejas. Tengo 30 de perritos, entonces el 30% son perritos. Facilita mucho la cuenta con 100, por eso es que vamos a asumir siempre que tenemos 100 de la sustancia. ¿Para qué? Porque al decirnos que tenemos 84,21 de carbono, quiere decir que si tenemos el total 100, 84,21 pertenece a los gramos de carbono, ¿correcto? Y que 15,79 pertenece a los gramos de hidrógeno. Paso 1, ¿ya? Ahí no he hecho nada más que pasar de gramos de porcentaje a gramos. El paso 2 es dividir entre el peso atómico de cada elemento. O sea, mira aquí, 84 entre el peso atómico del carbono. ¿Cuánto es el peso atómico del carbono? Mira, 12. Entonces, entre 12. Y para el hidrógeno va a ser su 15.79 entre su peso atómico del hidrógeno, que es 1. Ya que el número de moles, acuérdate, es el peso atómico entre el número, perdón, acabo de colocar, ya que el número de moles es la masa entre el peso atómico de un elemento, ¿no? Eso es lo que estamos aplicando acá. Hallar el número de moles, ¿no? La masa anterior entre su masa del átomo de carbono y la masa del hidrógeno entre su peso atómico. Muy bien, ya tienes tus resultados. Mira, 707, ese es tu resultado del segundo, y 15.79. El tercer paso, como puedes ver aquí, vas a dividir. Vas a volver a dividir, mira algo práctico, te voy a poner aquí, entre el menor valor, ¿no? Entre el menor valor anterior. ¿Cuál es el menor valor anterior? El menor valor anterior, profesora, es entre 7 y 15, es el 7. Ya, entonces divides este valor que estás viendo aquí, los dos en cajitas son estos, entre el menor valor. Perdón. Su menor valor es este. Ahí está, mira, lo dividimos a los dos. Muy bien. Y ya tenemos nuestro resultado, que es 1 y 2.5. Entonces, si estos valores, un ratito chicos,
Ya, ahora sí. Si estos valores hubieran sido enteros, nosotros si nos hubieran salido, por ejemplo, 1 y 3, nosotros ya tendríamos la fórmula empírica. Diríamos, tenemos 1 de carbono y tenemos 3 de hidrógeno. Profesora, esto es mi fórmula empírica y se acabó. Pero tenemos decimal, mira. Tenemos al carbono 1 y tenemos al hidrógeno 2.25. Cuando sale de esta manera, nosotros vamos a buscar un factor, un número, para que esos dos valores, al ser multiplicado por el mismo número, sean enteros. El mínimo valor. O sea, pude haber multiplicado por 2, claro. 1 por 2, 2. 2.25 por 2, 4.5. Ah, sigues teniendo decimal. Entonces no es. Por 3 igual vas a tener decimal. Y por 4, ahí sí puedes ver que ya tienes tu valor entero. Entonces ahí te toca a ti buscar si es por 1, bueno, si es por 2, si es por 3, si es por 4, si es por 5, ¿no? Para que sea entero. Al multiplicar aquí, como podemos ver por 4, son 4 carbonos y son 2.5 o 2.25 por 4 son 9. Chicos, acabamos de determinar la fórmula empírica. C4H9 es la fórmula empírica. ¿Y cuánto pesa esta fórmula empírica? Acuérdate que para poder hallar esa fórmula empírica, simplemente has sumado cuántos átomos tienes. Son 4 de carbono, profesora, 4 por 12, y son 9 de hidrógeno, 9 por 1. Eso sale 57, que estaría pesando esa fórmula empírica. Y te recuerdas que si ya tú tienes la fórmula empírica, solo es multiplicar por K y se acabó el problema. ¿Y cómo hallo K, profesora? Ah, el valor para hallar K, aquí viene ese dato importantísimo, ¿no? El valor de K se calcula como la masa molar de la fórmula molecular, que es este que tenemos aquí, dividido entre cuánto? Dividido, vamos a colocar otro lapicito nomás. Dividido entre la masa molar de la fórmula empírica, que es este de aquí. Entonces es 114 entre 57 y miren, hallamos el valor de K. Así que ahora sí, será 2 veces la fórmula empírica y es 2 veces C4H9, que nosotros ya habíamos determinado aquí en la nubecita, ¿no? Aquí está la nubecita. Por lo tanto, tu fórmula molecular es C8H18, porque estás multiplicando nada más. ¿Ya, chicos? Más o menos, esto no es nada complicado. Esto es súper sencillo, ¿ya? Así que ahora vamos a ver un ejercicio. Entonces, esto sería prácticamente la teoría de la clase de hoy, ¿no? Y ahora sí, nos vamos a ver nuestro ejercicio. Ustedes van a intentar resolverlo, ¿ya? A ver, vamos a ver dónde estamos aquí. Estamos con tiempo, sí. Ya, esto voy a priorizar ahorita fórmula empírica porque quiero que practiquemos juntos. Ya, esto vamos a verlo después, el ejercicio de la fórmula empírica. ¿Cuál es? Esto es masa. O no tenemos, creo, fórmula empírica. Ah, acá está, fórmula empírica. Aquí está, en el ejercicio 7, ¿ya? Vamos entonces, a ver, todos juntos ahí con sus lapiceros, sus hojitas, y empezamos a hacer las cuentas, ¿ya? Vamos conmigo, ¿ah? Dice lo siguiente. A ver, practiquemos fórmula empírica. Se solicita en un laboratorio de química analítica
investigar sobre un cristal incoloro, o sea que no tiene color, inodoro, que no tiene olor, soluble en agua, con un sabor ácido. Es un ácido orgánico con propiedades antioxidantes y su composición porcentual del compuesto desconocido es, comenzamos, atención, 41,0% de carbono, 4% de hidrógeno y 55% de oxígeno. Hallar la fórmula verdadera del compuesto desconocido, o sea, nos están pidiendo la fórmula molecular, sabiendo que su masa molar, tú ya sabes, ¿no? La masa molar, esto es del compuesto, es 176. Muy bien, primer paso, ¿qué hacemos? A ver, primer paso, ¿qué hacemos? Yo voy a hacer lo que ustedes me dicten, así que abran sus micrófonos o escriban en el chat. ¿Qué hacemos primer paso? ¿Qué tenemos de información? Rapidito. Poner que son 100 gramos de compuesto. Muy bien, asumir que son 100 gramos del compuesto. Significa entonces que ¿cuánto tenemos del carbono? Muy bien, Leonardo. ¿Cuánto sería del carbono? 41. Muy bien, efectivamente, 41% es 41 gramos de carbono. ¿Cuánto tenemos de hidrógeno? 4 gramos. 4 gramos, muy bien. ¿Y de oxígeno? 55. 55. ¿Listo? ¿Ves? Primer paso, facilito, ya está. Segundo paso. ¿Qué hacemos aquí? Voy a borrar esto para que nos ganemos espacio. A ver, vayan calculando el segundo paso, ¿ah? Mientras que voy colocando aquí abajito. Primer paso, o acá arribita, asumir 100 gramos. Listo. Ahora sí. Segundo paso. ¿Qué es el segundo paso? Hallar el número de moles. Pero ya Muy no lo dan. bien. Hallamos el número de moles. ¿Cuánto sería para el carbono? Aquí está, ¿no? Mira. 41 entre 12. Y como dice allí, es 3,42. Luego hallamos el número de moles del hidrógeno. ¿Cuánto sería del hidrógeno? A ver, ¿cuál es el valor del hidrógeno? ¿Del hidrógeno tenemos o no tenemos del hidrógeno? Del hidrógeno creo que no hay, ¿no? No, sí ¿Cuánto es está. del hidrógeno? ¿Cuánto va a ser aquí del hidrógeno? Masa 4, ¿verdad? ¿Entre cuánto? ¿Cuánto va a ser? ¿Entre cuánto, chicos? Yo no voy a avanzar, ¿ah? Ustedes tienen que decirme, ¿entre Sería cuánto? 1. Claro, sería 1, exacto, efectivamente. Porque acuérdate que sabemos que el peso atómico del carbono es 12, el peso atómico del hidrógeno es 1 y el peso atómico del oxígeno es 16, ¿verdad? Muy bien, aquí no tenemos esa información, así que aquí sería 4. Y finalmente, el número de moles del oxígeno. ¿Cuánto sería entonces nuestra división aquí? 55 entre 16. Muy bien, 55 entre 16 y esto sí lo tenemos aquí. ¿Han verificado que estén bien esas respuestas, esas divisiones? Que basta que esté mal una cifra, ya todo no sale. A ver, vamos a verificar. 41 entre 12. Muy bien, 342 redondeando. Y 55 entre 16, 344 redondeando. Perfecto.
Tercer paso. Muy bien, vamos bien, chicos, vamos bien. Tercer paso. ¿Qué dice el tercer paso, chicos? ¿Qué hacemos? Para el carbono, ¿qué hacemos? Dividir entre el menor valor del paso 2. Ya. ¿Cuál sería aquí el menor valor de ese paso 2? 3.42 ¿entre cuánto? Ahora, aquí un detalle, a ver cuánto es aquí. Voy a sumar estos 55 más 41 más 4, está bien, 100%. Siempre la suma de los compuestos te tiene que dar el 100, ¿no? Eso también hay que verificar porque cuando no suman 100, ahí el detalle, ¿no? Ya, ¿entre cuánto? 3.42 también. Es el Sí, menor, ¿no? 3.42 es el menor. Entonces tendríamos que dividir 3.42, 4 entre 3.42 y oxígeno 3.44 entre 3.42. Están medio raros esos números, ¿ah? No sé si van a salir bonitos. A ver, vamos a ver. Ahora sí, dividimos. Aquí es 1, ¿correcto? Aquí es 4 entre 3.42, prácticamente es 1.169, 1.17 redondeando. Y aquí es 3.44 entre 3.42, que esto sí seguro va a ser prácticamente 1, ¿no? Porque es 1,00, ¿ya? Así que es 1 prácticamente al igual que esto. Muy bien, hasta aquí estamos bien. Todos me están siguiendo. ¿Sí? Sí, mi. Ya, muy bien. Ahora sí. Si tomamos en cuenta ahora un valor para poder, aquí como podemos ver, esto es decimal, ¿no? Esto es decimal, esto es entero, así que tenemos que buscar en el cuarto paso un valor de tal manera que al multiplicarlo, esto, en el 1 no hay problema, porque todo va a dar multiplicado por cualquier número, siempre va a ser entero. El detalle es el 1.17. Entonces, ese 1.17, ¿por cuánto tendríamos que multiplicar? A ver, encuentren el valor mínimo para que eso sea entero. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Sí saben qué hacer en el cuarto paso o tenemos dudas? Si multiplicamos por 2, ¿conseguimos entero acá? No, ¿verdad? Multiplicamos por 3, por 4, por 5, eso es lo que les estoy pidiendo. ¿Por cuánto multiplicamos de tal manera que el mínimo valor que vamos a multiplicar va a ser entero? ¿Por cuánto? Mis chicos, ¿me han entendido el cuarto paso? sí, Miss. Ya. ¿Por cuánto multiplicamos entonces? ¿Qué numerito creen ustedes ahí?
¿Por 6? ¿Estaría bien por 6? Si nosotros multiplicamos, miren aquí por 6, multiplicamos aquí por 6 y multiplicamos aquí por 6. Aquí tendríamos nuestro carbono igual a 6, nuestro hidrógeno igual a 7, ¿correcto? Y acá nuestro oxígeno igual a 6. Eso sería nuestra fórmula empírica, ¿no? Entonces la fórmula empírica es igual a C6, H7 y oxígeno 6. ¿Correcto? Ahora, ¿cuánto es la masa molar de esa fórmula empírica? Vamos a calcular. La masa molar de esa fórmula empírica sería 6 veces el carbono, son 6 por 12, más 7 veces el hidrógeno, 7 por 1, más 6 veces el oxígeno, 6 por 16. Esa masa molar, ¿cuánto sale, chicos? ¿Calcularon? Son 12 por 6, son 70. Sí, Pero pero el decimal por el 6, o sea, 1, como 17. 17, sale 7,02. O sea, no necesariamente tiene que ser número entero, tiene que ser por lo menos un aproximado. Exacto. El aproximado nos tiene que dar al menos la primera cifra redondeado a 0. Y en este caso sale 7,02, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo tomo en cuenta ello. Ok, ¿Ya? gracias. Listo. Ahora sí, entonces, considerando esta masa molar, ¿cuánto sale? 175. Sí, 175 sale. Así me está saliendo. Ya, entonces, si es 175 gramos por mol, ¿ya? Aquí vamos a tener que corregir porque si no, no sería correcto. Esto tiene que ser 175, entonces aquí también, ¿ya? Porque si no, olvídense, pues nunca va a cuadrar. Por lo tanto, si yo ya tengo la masa molar de la fórmula empírica, ahora y me dicen que la masa molar del compuesto es 175, yo recuerdo, profesora, que la letra K es la fórmula molecular sobre la fórmula molecular de, perdón, al revés, la masa molar, vamos a colocar la masa molar de la fórmula molecular y la masa molar de la fórmula empírica. Y la masa molar de la fórmula empírica. Esto entonces es de la fórmula empírica, que sería 175, y esto sería de la fórmula molecular, que es el que nos están dando de dato. Y coincidentemente es lo mismo. Por lo tanto, la fórmula empírica y la fórmula molecular, ¿cómo van a ser? Van a ser iguales, ¿no? Por lo tanto, la fórmula molecular sería C7H7 y aquí tienen que corregir para que esto sea la respuesta, la alternativa casa. ¿Ya, chicos? Ahora, a mí me parece que esto están hablando de un ácido orgánico que corresponde al ácido ascórbico. A ver. Y si el ácido ascórbico, su fórmula no es esa, entonces, si es que eso era el enfoque de esa pregunta, a ver, aquí está. Ah, no, sí, no sé, no, ya ves, aquí es C6H8O6. Y aquí me parece que han querido colocar aquí el enfoque del ácido ascórbico, pero los valores no están correctos. Pero todo el procedimiento que hemos realizado está ok, ¿ya? Son los pasos que tenemos que realizar. Ahora, voy a verificar si efectivamente era el ácido ascórbico, si es que ese es el enfoque.
Entonces aquí tendrían que ser otros valores para que podamos tener exactamente el 6, C6, H8 o 6, que sería la clave avión, ¿ya? Pero así como está, aquí con esta corrección de 175 y sin considerar que es el ácido ascórbico, o sea, es un ácido tal vez que ni siquiera existe, sería esta respuesta, ¿ya? Haciéndolo solo como de manera teórica, con los pasos que están correctos, de esa manera se estaría calculando esa fórmula molecular. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Igual ya saben que el solucionario lo voy a estar subiendo a mi canal y ahí ya ustedes van a verificar, ¿no? Pero igual sea cambie o no cambie los valores para poder llegar a la fórmula que se quiere, si es que hubiera aquí un error, los pasos, la secuencia que hemos realizado, todo es lo mismo, ¿ya? O sea, todo lo que hemos hecho está muy bien y de esa manera, con los datos que tenemos aquí, esa sería nuestra respuesta. Así se determina, chicos, la fórmula empírica, que es lo que estamos viendo aquí. Esto es nuestra fórmula empírica, ¿ya? Y esto sería nuestra, bueno, igual de la misma forma como el valor de K es 1, también sería nuestra fórmula, perdón, nuestra fórmula molecular, ¿ya? Porque está coincidiendo que tienen la misma fórmula empírica y la misma fórmula molecular por el K igual a 1. Muy bien. Ahora sí, la pregunta número 6. No, la pregunta 4. Sí, la pregunta número 4. Y no nos va a dar tiempo de terminar, pero creo que los problemas más importantes lo hemos explicado ahorita, sobre todo fórmula empírica, que quería que quede claro, ¿ya? Chicos, pregunta número 4 es una pregunta experimental de laboratorio donde les voy a explicar el poco tiempo que nos queda para que puedan comprender después por qué es que se plantea o se hace ese tipo de cálculo, ¿ya? Porque si ustedes no entienden en qué consiste este experimento, pues ustedes no saben de qué están hablando, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que se realiza en los laboratorios. Nos dice lo siguiente, miren, las sales hidratadas, ustedes ya saben que las sales hidratadas contienen agua, ¿ya? Son compuestos que contienen agua dentro de su estructura cristalina, pueden tener diferentes colores que las sales anhidras. ¿Qué son las sales anhidras? Por ejemplo, el sulfato de cobre, así tal cual, es una sal anhidra porque no tiene agua. Pero si yo tengo, por ejemplo, sulfato de cobre dihidratado, si tengo pentahidratado, heptahidratado, entonces esto es una sal hidratada. El hecho que no tenga agua, acuérdate que significa que eso es una sal anhidra, ¿ya? Sin moléculas de agua. Muy bien, seguimos leyendo. Tienen diversas aplicaciones en la industria, mantienen la humedad, por lo mismo que tienen moléculas de agua, en los alimentos y prolongar su vida útil. En la formulación de suplementos, perdón, en microbiología, como componentes de los medios de cultivo y en procesos de síntesis química. Aquí viene la pregunta. En un laboratorio químico se desea determinar la fórmula de un hidrato. Un hidrato es una sal hidratada. De un hidrato. Por lo que se coloca 1.5 gramos de este compuesto. O sea que esa es la masa de la sal hidratada. ¿Ya? Porque dice la masa del hidrato. Masa de la sal hidratada. ¿Cuánto es? 1.5. De este compuesto en una cápsula vacía. Cuando uno en el laboratorio quiere hacer determinación de humedad, que esa es la técnica que se está haciendo o se está mencionando aquí, se utilizan unas cápsulas que son de porcelana, de esta forma, ¿no? Y aquí se coloca la sal. En este caso, aquí se estaría colocando el 1.5 gramos de esa sal hidratada. Pero te dice que la cápsula vacía, o sea, esta cápsula, solo la masa de la cápsula, ¿ok? La masa de la cápsula pesa 28.57.
28.57 gramos. Eso quiere decir entonces, chicos, que el total de la sal que contiene esa cápsula, ¿no? Va a ser 28.57 más 1.5, que sumando entonces la masa total que vamos a tener en esa cápsula va a ser de 30.07 gramos. Hasta aquí me están entendiendo, ¿verdad? Solo es la masa de la sal el que está dentro de la cápsula. Ahora dice, y luego se calienta obteniendo un peso final. Este ejercicio, este experimento, como les dije, sirve para poder calcular el porcentaje de agua que tiene esa sal hidratada. Cuando nosotros calentamos, y no solamente es calentar, sino que hay que llevar a una temperatura superior a 100 grados Celsius. Puede ser 105, puede ser 110, que es la temperatura que se coloca, porque a 100 grados el agua ya comienza a salir. Entonces aquí debe decir, se calienta aproximadamente a 105, 110, ¿no? ¿Para qué? Para que el agua se vaya, el agua se vaporice, obteniendo un peso final de 29.52. O sea que esto fue al inicio que nosotros teníamos la masa de la sal hidratada y la masa de la cápsula. Luego que se calentó, te dice que la masa final, como puedes ver acá, un peso final de esa cápsula, ¿no? La masa final de la cápsula después de calentar con toda la sal de 29.52 gramos. Chicos, si me han comprendido, 30.07 había al inicio, después que se calentó 29.52. O sea que hubo una masa que se perdió. Había al inicio 30.07 gramos y salió solo 29.52. Está faltando, ¿saben cuánto? 0.55 gramos. Esa cantidad que está faltando, ¿alguien me puede decir a quién pertenece? Según lo que te expliqué de este experimento. ¿Qué cosa sería esos 0.55 gramos? El agua que se evaporó. Muy bien, correcto. Efectivamente es el agua que se evaporó, porque esto es una práctica de porcentaje de humedad. Y en una práctica de porcentaje de humedad, lo que se hace es justamente determinar la cantidad de agua. ¿Ya, chicos? Esa es la idea, el criterio de este ejercicio. Ya con esto que ustedes ya entienden, tal vez ya podrían resolverlo, ¿ya? Acá entonces nos dice, por ejemplo, el hidrato tiene 3.66% de agua en su estructura cristalina. Entonces aquí tú sabes que la masa total de la sal es 1.5. Vamos a ver si el hidrato, que es la molécula de agua, es 3.66, ya que vamos a dividir la cantidad de agua, 0.55, entre la masa total de la sal. Y vamos a ver si efectivamente esa es la cantidad de esas moléculas de agua. El compuesto tiene 0.03 moles de agua, ya sabiendo la masa de agua, tú puedes calcular la masa del agua porque solo vas a dividir la masa entre la masa molar del agua. Masa del agua, aquí está, y la masa molar del agua, ahí está como teoría de 18 gramos por mol. Así que ya puedes calcular y también podrías calcular las moles de la sal anhidra, ¿no? Porque te dice aquí que la masa molar de esa sal es 159.6 de la sal sin agua. Por eso es que acá no tienes las moléculas de agua. Y en el tercero te dice el compuesto es el sulfato de cobre pentahidratado. Bueno, aquí en este punto 3, que ya estamos en la hora, hay cositas que hay que considerar, ¿ya? Porque así como está, ustedes no podrían saber que es una sal pentahidratada. Así que necesariamente necesitaríamos saber más información porque al hacer una relación aquí es de 1 a 5 y acá lo que están es asumiendo que es la única sal que existe de esa manera y eso no sería correcto. Ya chicos, así que esta pregunta 3 en el solucionario que les voy a hacer, ahí les voy a mostrar cómo estarían calculando, ¿no?
y aquí sí solamente asumir pues que sería pues, una opción esto de acá, no necesariamente es la única, como les digo, ¿no? Es una opción que podría ser sí la sal de sulfato de cobre pentahidratado, ¿ya? Entonces, los otros ejercicios los voy a estar solucionando, bueno, todos los ejercicios los voy a estar solucionando ahí en el canal para que ustedes puedan complementar lo que hemos visto ahora en esta clase. Ya chicos, entonces hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Todo bien, Fátima? Muy bien. Practiquen, ¿ya? Están quedándose, no me están respondiendo. Iniciaron bien, así todos atentos, participando, y ahora solamente hay 5, menos de 10 personas que están ahí atentos a la clase. Practiquen y espero que la siguiente clase sí ya la mayoría participe. Ya chicos, un abrazo, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, profesora, gracias. Ya Daniela, cuídate, chao, chao. Chao, Cuídense profe. mucho, chao.